impresión 3D. Vimos a una tecnología como la de resina, que es una máquina de impresión 3D un poco más sucia, un poco más compleja de usar porque requiere lavar, curar la pieza, cambiar el FEP de abajo y algunas cuestiones así un poco más engorrosas, pero obtiene calidad 10 veces más grande. Una impresora de resina, podemos hablar de altura de capa no de 0,2, sino 0,02. O sea, es una altura de capa 10 veces más chiquita que una impresora 3D de filamento. Y claro, se pueden incluso conseguir piezas como esta de un tamaño considerable, que tiene ya 23 centímetros de largo, y bueno, son un rotor para una bomba de agua de una planta de litio, y se están haciendo, o pequeñas piecitas como por ejemplo un diente que se puede usar con impresoras 3D de resina que usan para odontología, que se imprime ya en un material muy especial que se endurece como si fuese digamos, un diente, con un color perlado, un poco transparente, con dureza ya similar a la de un diente, que se puede usar para poner directamente en la boca del paciente. Claro, esas resinas cuestan el medio litro, capaz que cuesta $800. Es carísima. La impresora es barata frente a lo que cuesta la resina. Eh, pero se usa muy poquita cantidad. Se usa para hacer pequeñas piecitas, ¿no? En joyería, en odontología, son el boom. Y en el uso jovista están imponiéndose de a poco. Son más confiables que las impresoras de filamento, son más engorrosas de usar, pero uno sabe, tiene que limpiar, tiene que volcar, tiene que colar la resina, tiene que hacer ciertos procesos, pero después al final llegas con más probabilidad de éxito al resultado bueno. La impresora de filamento es más cómoda, es más limpita, se puede directamente usar en el escritorio de la oficina, no ensucia, hace un poquito de ruido, pero cada vez menos, y es más cómoda, pero es poco confiable. La impresora de filamento, que es la que nos vamos a concentrar hoy, que es la que la mayoría de ustedes creo que tiene acceso. Hay pregunta ahí, Gonzalo, si es que la clase va a estar grabada. Sí, sí, la clase se graba y después, cuando termine la clase, hay un proceso que hay que bajarla de internet, procesarla, que demora algunas horas, pero después se la puedo compartir. Pero bueno, pero las impresoras de filamento son poco confiables. Y son poco confiables no necesariamente porque la estemos usando mal, ni porque las máquinas sean, digamos, malas, sino porque el proceso en sí depende de muchos factores. Se tiene que derretir un filamento, el filamento tiene que adherirse al otro, tiene que moverse, claro, uno quiere que se mueva lo más rápido posible para que demore el menor tiempo la impresión, pero tiene que darle tiempo que el filamento que sale de la boquilla derretido se fluya y se pegue en el filamento que está en la base. Y entonces, bueno, hay un proceso que demora un tiempo y que siempre estamos tratando de jugar al límite lo más rápido posible. Y entonces a veces no se adhiere, se cae. Y también hay algunas cuestiones de uniformidad del proceso. Claro, para que todo funcione bien, tiene que ser como un proceso donde se calienta lo justo el filamento. Si el filamento se calienta de más, chorrea, se cae y no se queda en el lugar donde tiene que estar, porque es un material que tiene que salir de la boquilla, ya vamos a ver ahora un pequeño videito, tiene que salir en estado pastoso. Si sale en el estado líquido, requeriría un encofrado, pero no tiene un encofrado. El filamento sale de la boquilla y se encuentra cerca de la boquilla con el material de la capa anterior o de la base de impresión y tiene que quedar ahí adherido y quietito, no tiene que chorrear. Claro, si yo me paso de temperatura, el filamento va a chorrear y entonces no va a formarse la pieza con la forma adecuada. Y si lo hago a temperatura muy baja, el filamento no llega a ablandarse lo suficiente para que se pueda extruir, para que pueda pasar por este pequeño orificio, y entonces se tapa la boquilla. Entonces, es un juego bastante
delicado, donde hay que buscar la temperatura justa, y la temperatura justa para el filamento que estoy usando ahora. Claro, si uso otra marca de filamento o un filamento de otra partida, tal vez la temperatura es 5 grados más alta o 5 grados más baja. Y si hasta de la misma marca uso filamentos de distintos colores, a veces algún color requiere un poquito más de temperatura que otro. ¿Y por qué? Bueno, porque tal vez para darle ese color le han agregado al filamento algún colorante que tiene propiedades distintas que el material de base. Y entonces eso hace que el filamento trabaje a otra temperatura. Y también depende de cuán viejo está el filamento. Porque si el filamento es un filamento que acabo de comprar y que se fabricó hace poco tiempo, tal vez está en un estado más, digamos, nuevo, el plástico, donde no tiene humedad y donde con menor temperatura fluye sin problema. Pero si el plástico ha estado ahí un año en la bolsita, peor aún si es que la bolsita tomó un poquito de aire, tal vez requiera 10 grados más de temperatura para disolverse y para derretirse, para fluir. Entonces, no hay una tabla única que sea la Biblia, esta es la temperatura ideal para esta marca de filamento. No, depende de muchos factores, entonces uno tiene que ir ajustando esto en función de los resultados que va obteniendo. Y cuando abrimos un filamento nuevo, bueno, pondremos los parámetros estándar, los que vienen con la cajita o de la experiencia anterior que tenemos con ese filamento. Y vamos viendo. Y si vemos que hay algún síntoma de que está frío, aumentamos un poquito la temperatura. Si vemos algún síntoma de que está caliente, bajo un poquito de temperatura. Y así vamos ajustando el proceso. Entonces, es un proceso que en algún punto es un poco artesanal. Requiere la expertise del operador. Requiere que estemos ahí atentos a cómo se va produciendo ese proceso y no tenemos la garantía de que vamos a tener éxito en todas las impresiones. Incluso me tocó a mí una experiencia hace 3 años ir a Australia, a la Universidad Tecnológica de Sydney, donde había un laboratorio de impresión increíble con máquinas de todo tipo, y ver las máquinas esas monstruosas, caras, enormes, que también les fallaban las impresiones. Y entonces, claro, eso, por un lado, dije que qué lástima el proceso de impresión que no está del todo maduro, pero después también digo, bueno, qué alegría de que no sea yo el que compré la máquina equivocada o que estoy haciendo las cosas mal, sino que el proceso de impresión 3D todavía en las máquinas de filamento no es 100% confiable. Entonces no nos tenemos que desilusionar. No les digo esto para bajarle la moral, ni mucho menos. A mí me encanta la impresión 3D, pero es para equilibrar las expectativas con lo que vamos a encontrar, para que no esperemos hacer clic, mandar a imprimir, volver en 2 horas y llevarme la pieza y entregársela al cliente. No, si tengo que entregar la pieza al cliente esta tarde, debería haber impreso ayer o hoy a la mañana, para tener un margen de tiempo de que después salga la impresión, la miro, la limpio, y si salió algo mal, tener tiempo de hacer otro reproceso. O sea, siempre tenemos que ser muy pesimistas a la hora de estimar tiempos, porque como es un proceso poco confiable, a veces hay que reprocesar y entonces hay que dejar un margen de tiempo para eso. Porque es lo que nos va a permitir que para el cliente sea un proceso confiable. A pesar de que la máquina o el proceso puede no tener la confiabilidad total, si es que nosotros le dejamos el margen para reprocesar cuando haga falta, para el cliente no va a ser algo totalmente transparente. Él no lo va a vivir. Pero si nosotros jugamos siempre al límite del tiempo y, digamos, comprometer plazos de entrega donde va a salir todo bien y así va a funcionar, cuando hay un pequeño desperfecto ya no vamos a cumplir y se va a frustrar el cliente y vamos a tener problemas de que hay poca satisfacción con el proceso. Vimos, como les decía, impresoras de resina. Todavía no vimos la de filamento, que es la que vamos a ver hoy. Vimos algunas otras tecnologías extrañas, como esta impresión 3D de metal. De metal hay 2 o 3 tecnologías disruptivas. Una es esta que empieza a imprimir como un
batea llena de limaduras, de una limadura muy uniforme de metal, y con un rayo láser la va fundiendo, donde necesita que quede fundida. Después va poniendo otra capita de limadura y va fundiendo. Esa es una tecnología que ya está hace varios años, está probada, funciona, anda bien. Hay algunos láseres de baja potencia que después de fabricar la pieza requieren un horneado posterior para darle la dureza definitiva, y otros que son ya rayos láser de alta potencia que generan la pieza con la dureza definitiva. Es una tecnología que funciona, que es cara, pero funciona. Aquí en Argentina, como les decía, en Rafaela, en Santa Fe, hay una de esas, el INTI tiene una máquina que imprime piezas metálicas, ¿no? Fabrica piezas metálicas para la industria automotriz, para los prototipos, y está funcionando. Y ahora aparecieron otras tecnologías de impresión 3D de piezas metálicas, que es como un filamento de metal que se derrite. Parecería que es una tecnología más cercana a la de plástico, pero en realidad sí es una bobina que tiene un filamento de metal, de aluminio, de alta resistencia o de algún otro metal, y mucho más delgado que el que vemos en la impresora FDM de plástico, tal vez de 0,5 milímetros o menos, y se derrite fundiéndolo con un rayo láser y con un arco eléctrico de plasma, y se le aporta a veces algunos gases para que ese proceso se lleve adelante y se derrita el metal, se funda el metal con las mejores propiedades, y se va aportando capita por capita, en un proceso que sí es mucho más complejo que el de filamento, que el de plástico, porque el metal se derrita a mucha más temperatura y se generan dilataciones y contracciones con esos cambios de temperatura. Entonces, el proceso va aportando metal, pero el metal se va doblando, y ya una vez que está cohesionado, cuando se va enfriando. Entonces, requiere muchísimas técnicas de compensación para corregir esos problemas que va a haber cuando se vaya enfriando. Es lo que nos contaba el hombre esto de SpaceX, que hacen los cohetes que lo fabrican con una impresora 3D, donde decía justamente que en las primeras pruebas las piezas impresas se doblaban para todos lugares, pero después lograron a través de software corregir, o sea, simular, predecir cómo van a ser las deformaciones, y entonces cuando van fabricando van corrigiendo, compensando las futuras desviaciones o deformaciones de las piezas cuando se enfríe, y entonces se consiguen piezas de la dimensión exacta que uno necesita, fabricándola con la diferencia respecto al ideal para que después se acomode. Bueno, eso es disruptivo y parece ciencia ficción, pero están cada vez más cerca esas máquinas. En la feria FITMA de máquinas y herramientas de este año ya se presentó una muy económica, no sé, de algunos miles de dólares, pero no de decenas, sino de algunos miles. Esa va a ser disruptiva en la industria. Con esa se pueden fabricar el múltiple de escape de un auto, el múltiple de admisión de un auto, alguna pieza, digamos, que esté soportando esfuerzo térmico y que esté soportando esfuerzo mecánico importante. Nada que ver con el plástico, ¿no? Otra tecnología que vimos la clase pasada son las máquinas que permiten fabricar piezas de plástico, pero que se pone un plástico líquido parecido al plástico que usan las resinas fotosensibles que usan los odontólogos para hacer las reparaciones de los dientes en la boca, pero se ponen sobre un sustrato esas gotitas de plástico líquido y se endurecen con luz ultravioleta. Entonces se van salpicando y se va endureciendo, se va salpicando, se va endureciendo. El material de base es parecido a la resina de las máquinas de resina, pero en lugar de ser una batea llena de resina, es un lugar donde se van salpicando estas gotitas que se ponen muy precisamente con unos cabezales muy similares a los cabezales de las impresoras de papel de chorro de tinta, y después se endurecen. Hay Hewlett Packard, hay algunas máquinas chinas y hay Stratasys, líderes en ese segmento,
son máquinas muy lindas, muy versátiles, caras de usar, no tan caras de comprar, y que también pueden ser disruptivas, porque ahí la posibilidad de mezclar colores, tipos de plástico, plásticos que se endurecen como goma, plásticos que se endurecen como si fuese policarbonato, plásticos que resisten alta temperatura, plásticos que absorben las vibraciones o el sonido y permiten hacer formas muy complejas. A veces materiales aislantes acústicos que tienen que, aparte de tener cierta resistencia mecánica, se fabrican especialmente mezclando partes duras y partes blandas. O sea, realmente se están logrando cosas que antes eran impensadas. O piezas que antes había que fabricar en 3 o 4 procesos distintos y después ensamblar, ahora se hacen de una sola pieza y se va mezclando material duro, blando, de distintos colores en un solo proceso de fabricación. Esas son máquinas muy interesantes. Pero bueno, hoy vamos a entrar con las máquinas de filamento. Antes de empezar con la máquina de filamento propiamente dicha, yo no sé si de las cosas anteriores alguien tiene alguna duda, alguna curiosidad, que la anoto, si se la puedo responder, se la respondo ahora, y si no, lo anoto como tema para la clase que viene, y si no tiene ninguna curiosidad respecto a los temas que les mencioné, si tienen alguna dificultad con las impresoras que están teniendo o con los procesos de impresión para los que ya se anticiparon y están intentando hacer sus primeros pasos, en un par de minutos, si quieren comentarlo, coméntenlo, les doy una mano y de ahí entramos de lleno en lo que son las impresoras de resina, y disculpe, de filamento, y vamos a empezar después también a ver un poquito el software que se usa para imprimir, ¿no? Ramiro Díaz me dice que tuvo un inconveniente con la impresora. Si quieres habilitar el micrófono, comentarnos el inconveniente. No sé si lo pasaron por chat a las fotos de la cosa. Dice que tuvo un inconveniente con la impresora Magna 2300, estaba imprimiendo y llegó un momento en que el extrusor empezó a hacer un ruido. Puse en pausa la impresión y me fijé en el filamento y estaba un poco trabado. Y se raspó un poco. Lo saqué, lo puse otra vez y se arregló. Estaba trabado en donde en el extrusor. Vamos a empezar digamos, a adquirir vocabulario común. Ahora lo vamos a ver algunos videitos que justamente para ver las partes de la impresora, pero la impresora tiene básicamente las de filamento, dos elementos importantes. Uno es el extrusor y otro es el hot end. El extrusor en realidad sería todo el proceso de empujar y calentar el filamento, porque el filamento entra por un tubito, pasa por un mecanismo, así como este que acá está desarmado, donde entra el filamento y pasa entre dos engranajes que cuando esto se mueve empuja el filamento. O sea, este es un mecanismo donde el filamento entra y pasa como si fuese por un trapiche frente a dos engranajes que se mueven y lo empujan. Esto es lo que le llamamos el extrusor. Es el elemento, el que empuja, pero le llamamos extrusor, todo el mundo dice extrusor. El extrusor en realidad sería esto, más el material, más el elemento que derrite. Pero bueno, en la práctica le llamamos extrusor al elemento que empuja. Y después, hot end, final caliente, o cabezal, le llamamos a un lugarcito donde hay una boquilla muy finita, muy delgadita, de tal vez 0,4 milímetros, mucho más delgadita que el filamento. El filamento es de 1,75, o sea, es la tercera parte. Y ahí ese boquilla está caliente, tiene un bloque de aluminio que está caliente. Entonces llega el filamento frío empujándolo por un tubito de teflón, o directamente está el hot end debajo del extrusor y va por un tubito metálico, que puede ser un barrel, se calienta y sale un hilito mucho más delgado. Ahí es donde ese sería el cabezal, el hot end, la boquilla, el bloque de aluminio, es el lugar donde
el filamento se derrite, se funde, se pasa del estado sólido al estado pastoso y sale por la boquillita, ¿no? Ya entiendo por qué, que por lo que me menciona que el ruidito lo estaba haciendo acá en el extrusor, en el mecanismo que empuja. El mecanismo que empuja a veces hace un ruidito, clac, 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 clac. Normalmente ese ruidito está asociado a que hace como que patina, que le empuja, el material lo empuja por el tubito ese que hay de teflón entre el extrusor y el hot end, y si por algún motivo se está obstruyendo, está duro para salir el material, que podría haber muchos motivos. Podría ser que el filamento está más duro que lo que tendría que ser y hay que aumentar la temperatura. Podría ser de que la boquilla está un poquito tapada. Podría ser de que el diámetro del filamento es un poquito mayor que el diámetro que tiene que ser y entonces se esté atascando en el tubito de teflón. Podría ser de que, sí, de que le esté faltando temperatura o que está muy cerca de la cama. Entonces, si está muy cerca de la cama de impresión, el filamento intenta salir por la boquilla y no puede porque está tocando la cama. Pero si por algún motivo no puede salir, hace el ruidito. O sea, el ruidito es un síntoma de que está patinando, está empujando y llega y hace clac, y hace crack, crack, crack. Claro, hace como, va empujando y zafa y patina. Entonces ese es un síntoma. Cuando patina muchas veces el filamento, a veces queda como marcado y ya hay que aflojarlo, empujarlo o sacarlo, sacarle ese pedacito que está marcado o hacerlo que pase y que después siga esto yendo bien. Puede haber sido eso lo que pasó. Puede haber sido que el filamento venía un poquito de mayor diámetro que el nominal y que entonces se atascó un poquito en el tubito de teflón, que no necesariamente es que se frenó del todo, pero empezó a hacer un poquito más de resistencia y no le dio la fuerza al motor. O podría haber sido que ese filamento requería un poquito más de temperatura. No sé con qué temperatura estabas imprimiendo, pero por ahí estabas imprimiendo a 200 grados y tal vez habría que ponerlo a 205 o 210. Y con eso tal vez se seguía imprimiendo con el mismo material. En general, cuando la temperatura está un poquito baja, todo parece que va perfecto, la calidad es la óptima, la calidad siempre, la mejor calidad visual va a estar con la menor temperatura posible. Una ecofila de Helmut a 210 parecería que es una buena temperatura, o sea, PLA deberíamos imprimir entre 195 y 215 grados, más o menos. 210 debería ser una temperatura normal. Ahora, hay algunos colores, particularmente, por ejemplo, el color mármol, que tiene como unos grumitos de mayor dureza. El color mármol de Helmut es particularmente un color que queda muy bonito cuando se imprime porque disimula las líneas horizontales que separan las capas, pero es un filamento que no tiene aparentemente un material uniforme, sino que tiene algunos grumitos de color un poquito más oscuro y también de un poquito más de dureza que otros. Entonces ahí hace falta a veces imprimir 215 o 210 como mínimo. Hay otros materiales como el color negro, color blanco u otros colores firmes que a veces con 200 grados anda bien, ¿no? Por eso habrá que ver si se arregló así tan mágicamente, lo más probable es que haya sido solamente una cuestión de temperatura. Si hubiera sido una obstrucción, lo más probable es que hayas tenido que desarmar o pasarle una agujita que viene para limpiar. Si solamente con la temperatura se arregló, lo más probable es que haya sido temperatura, ¿no? Una vez que empieza a patinar, ese engranaje come, muerde el filamento y queda ahí más delgado, a veces se corta, y si no, a veces hay que empujarlo igual para que supere esa parte que está ahí con problemas, ¿no? También un problema que a veces sucede con las Magnas 300, sobre todo no con la directa, sino con la dual, es que al tener dos filamentos,
si en algún momento está metido uno y el otro empuja, se van a trabar ahí en la Y donde se unen los dos filamentos, porque eso tiene que aportarse uno, retirarse uno y se aporta el otro, y se retira uno y aporta el otro alternativamente, pero nunca los dos juntos, o nunca empujar uno primero y el otro después sin haber sacado el primero. Todo eso lo hace automáticamente la máquina, pero a veces cuando empieza el proceso, la máquina cree que está un filamento puesto y tal vez está el otro, y entonces ahí se arma el lío. Entonces, eh, si la máquina uno nunca la apaga accidentalmente, sino que uno le hace todos los comandos a través del teclado, no tiene ningún problema. Pero si eventualmente uno le hace un cambio de filamento, lo pone, lo deja a un filamento metido hasta el fondo, a veces la máquina no puede no darse cuenta y armar algún lío, y ahí también hace clac, 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 porque intenta empujar y no puede, y se atasca. Pero bueno, eh, aparte de Ramiro, no sé si alguien más tuvo inconvenientes para imprimir. Para imprimir la primera capa, todos pudieron hacerlo sin problema. La altura de la primera capa es lo más importante, es lo que más nos hace renegar, es lo que más nos cuesta calibrar y que inicialmente minimizamos el problema. O sea, pensamos que, bueno, con más o menos que esté la primera capa decente va a andar, pero una pequeña variación en la altura, en la regulación de la primera capa, tiene efectos nefastos. Porque si está muy cerca, el filamento no puede salir y hace clac, clac, clac. Porque intenta salir el filamento por la boquilla, se encuentra con la cama muy cerca, no puede salir y patina el extrusor. O peor aún, el filamento es empujado por el tubito de teflón, se derrite en la punta, no puede salir por la boquilla porque estaba muy cerca de la cama y sube por el mismo tubito de teflón, en el pequeño espacio que queda entre el filamento duro que va por el medio y el tubo. Entonces va subiendo en los bordecitos abrazando al tubo hasta que se enfría en algún punto más lejos de la boquilla y ahí se tapa. O sea, cuando está muy cerca de la cama, riesgo de que haga clac, clac, clac el extrusor y riesgo de que se tape la boquilla. Si yo la alejo a la cama, voy a tener un punto que va a estar ideal, que va a salir el filamento, se va a pegar en la cama, va a quedar perfecto, pero si la alejo mucho, voy a llegar a un punto donde el filamento sale y se enrula, no sale derechito porque no viene líquido, no es que va a chorrear, sino que va a quedar colgadito de la boquilla y se va a apoyar sobre la cama, pero no va a ser aplastado por la cama, porque tiene que haber como un pequeño proceso mecánico digamos, de contacto bien firme, sino queda ahí apenas apoyado y no se pega a la cama. Entonces después la cama se está moviendo y en algún punto el filamento se despega. O sea, para que esto ande bien, tiene que haber un proceso mecánico donde sale el filamento en estado pastoso, encuentra la cama a la distancia justa, que la distancia justa es la altura de capa que hayamos configurado en el software, que puede ser 0,3 milímetros, 0,2 milímetros, más o menos la altura de una hoja de papel normal, de 80 gramos, de una resma normal, no un cartón, ni no tampoco una hojita de Biblia. Una hojita de papel normal, si uno lo mira con cuidado, lo ilumina desde atrás con el celular, debería poder ver esa pequeña luz, pero apenas imperceptible. Es una luz muy delgadita, mucho más que un pelo humano, sí, sí, sí. Es una hoja de papel, más o menos, el espesor que debería tener ahí. Ese es el justo. Si está separada, no se va a pegar. Si está muy junta, vamos a tener otros síntomas indirectos, como esto de que el extrusor hace clac, 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 o se nos puede tapar la impresora, ¿no? Si está a la altura justa, va a fluir y va a parecer que, qué lindo, qué fácil, que anda todo. Pero un poquito lejos que esté y ya me va a generar un problema. Franz Diebel me dice que tuvo un par de impresiones fallidas porque se doblaban o imprimen dual, pero se solucionó solo. No sé, eso que dice que se doblaba, a qué se refiere? Tal vez a que se despega, se arquea la base. O sea, a veces cuando estoy imprimiendo una primera capa, la pieza no se pega bien
y el síntoma se detecta en los bordes. Entonces, como que como si se arquea la pieza que se está imprimiendo y se despega o parejo de todos los bordes o de un bordecito de una esquina. Normalmente la esquina que esté más separada. Hay que acercarla un poquito a la cama para evitar eso. En realidad, si ya detectamos eso, lo que hay que hacer es pararla, arrancarla de vuelta y con la cama más cerca. ¿No? Sí, normalmente esto que se despega, se detecta el problema, no mientras está imprimiendo la primera capa, sino un poquito más adelante. Pero el origen es que estaba lejos en la primera capa. O sea, está imprimiendo y se despega la pieza a la mitad. Bueno, capaz que no se haya pegado bien. Entonces, el tema de la adherencia en la primera capa es el tema más importante. Yo por eso había dejado un par de videitos ahí en el grupo de chat. Uno era cómo calibrar unas excéntricas para quitar el juego, y otro cómo calibrar la altura, que es simple, tiene unas tuerquitas abajo que uno afloja y levanta la cama. Las camas, la mayoría son camas flotantes, que están puestas con unos tornillos y tienen un resorte y una tuerca inferior. Si yo ajusto la tuerca inferior, baja la cama, aumenta la luz. Si yo aflojo, sube la cama porque el resorte la hace que suba, y entonces se acerca, se achica la luz, se hace más cerca el cabezal. La altura del cabezal inicial está fijada por un sensor que es como un final de carrera, es como un switch, que la mayoría es un sensor mecánico, algunos tienen un sensor óptico, que baja hasta que ese sensor le indica. O sea, la altura a la cual se estaciona el cabezal inicialmente es una cuestión mecánica. Lo que yo varío para calibrar es la altura a la cual pongo la cama. El cabezal se supone que se estaciona siempre a la misma altura porque tiene un sensor de altura mecánico o óptico que lo hace que siempre se estacione en el mismo lugar. Cuando yo le hago a la máquina que estacione, que haga home, o cuando empiece a imprimir. Lo que yo varío para calibrar es la altura a la cual voy a poner la cama inicial. Después de la primera capa, la máquina va a subir y se supone que va a ir tomando como referencia en la altura que había inicial, y si sube siempre el escalón que necesita de 0,3 o 0,2 milímetros, en las alturas de las capas siguientes va a ser mucho más fácil calcularla, y normalmente no vamos a tener que tocar nada. Pero la primera capa, la máquina necesita que haya una calibración manual. Si eventualmente vemos que está mal, lo más probable es que haya que retocar el ajuste de las tuercas, ponerle que haga el home nuevamente y probar, e imprimir. Y si vemos que anda mal, de vuelta, parar la impresión, limpiar la cama y de vuelta hacer home. Y bueno, sí, es un proceso a veces un poquito artesanal, y donde incluso hay que tener cuidado de no tocar con las manos la cama de impresión. Porque cuando nosotros tocamos con la mano la cama de impresión, llevamos grasitud, y esa pequeña grasitud va a hacer que el filamento tienda a no pegarse, a no adherirse. Entonces, se puede limpiar. Yo a veces limpio con una servilleta de papel con alcohol para hacerlo fácil, y cuando lo quiero limpiar bien, saco la cama. Si es una cama de vidrio, tiene unos clips como los de la librería, le saco los 4 clips, llevo la cama al lavamanos con un poquito de detergente, limpio bien, seco con toallita de papel y queda totalmente desengrasada, lista para imprimirse. Si es una cama magnética es más fácil, porque la cama magnética la retiro directamente, y también hago el mismo proceso, lo limpio con alcohol, si es que lo voy a hacer simple, y si no, en el lavamanos, detergente, que se desengrase bien, y después lo seco bien, o con una toallita de papel lo seco y lo imprimo. Es muy importante la limpieza, es muy importante la calibración. La solución simple o fácil, o el atajo, es ponerle algún spray adherente. Pero también genera problemas. Resuelve a corto plazo el problema de la adherencia,
permite que empezamos a imprimir rápidamente, pero los restos de ese spray adherente podrían quedar en las turbinitas de los ventiladores, y si lo uso frecuentemente el spray adherente, lo más probable es que termine arruinando los ventiladores, porque los restos de ese spray se meten dentro de las paletas de los ventiladores, terminan endureciéndolas y entonces se quedan atascados. Entonces la mayoría de los problemas que hay del fan de capa que no anda, del ventilador de hot end que no anda, o incluso del ventilador de la fuente de alimentación que no anda, es porque le están usando el spray adherente, colocan el spray sin sacar la cama, y entonces eso está generando algún inconveniente, porque está yendo el spray a donde no tiene que ir. Lo ideal, si van a usar spray adherente, sería calibrar todo listo, sacar la cama, si es cama magnética más fácil, si es cama de vidrio se puede también, ponerle el spray no con la cama en la impresora para evitar con el spray adherir otra cosa que no sea la cama, y una vez que está puesto un poquito en forma muy uniforme, coloco la cama y imprimo. La solución más cómoda, pero que no es la ideal, es bueno, poner una hojita de papel o un plástico para tapar las partes de la impresora que no quiero que dé el spray, poner un poquito de spray y imprimir. Pero termina yendo el spray a la correa, al ventilador, a la fuente, y termina generando inconvenientes. En lo personal, yo casi no uso spray. Por ahí, para alguna máquina que estoy reparando, cuando tengo muchos problemas de calibración, a veces puede haber usado, sí. Normalmente tengo alguno en la oficina, pero lo tengo hace años y no se termina. O sea, no es que lo uso cada vez que imprimo le pongo spray. ¿Qué spray uso? Yo personalmente uso el Robi rojo, el Robi ese que se usa para la peluquería. El color rojo, hay uno negro y uno rojo y uno azul. El rojo, a mí me dijeron que anda bien, lo compré el rojo, anduvo bien, por eso recomiendo el mismo. Al principio a veces compraba un adherente que viene de Printalot o de algún fabricante de filamentos, que era más caro, a veces venía de regalo junto con los filamentos, pero era muy difícil de sacar. O sea, funcionaba como un adherente, pero después para limpiarlo no se limpiaba fácilmente con agua. Entonces quedaba todo pegajoso, era casi como una pintura, era un lío, o sea, limpiarlo. El Robi, el aerosol para el pelo, fijador para el pelo, tiene la ventaja de que con el agua se disuelve y se limpia muy fácilmente. Entonces, bueno, ese como que es una cosa más inofensiva que el adherente que viene para, digamos, del Printalot, que es más, hace unos años que ya no me mandan. Hace 3, 4 años, cada vez que compraba filamento de Printalot, me mandaban 10 kilos de Printalot y un spray de regalo. Yo creo que no sé si sigue viniendo o si ya la gente lo dejó de usar, o si simplemente a mí no me lo mandan en regalo. Pero no lo recomiendo igual, ¿no? Porque esto de que era muy pegajoso, me dejaba una laca como si fuese una pintura, como un barniz, que cumplía la función de de adherencia, pero después quedaba capa sobre capa de ese, digamos, adherente, y quedaba más irregular la superficie de impresión. Bueno, eh, les di algunos indicios de algunos temas. Ahora vamos a intentar eh, ver con un poquito más de tranquilidad el proceso de impresión de máquinas de filamento, FDM, y así tratamos de unificar el lenguaje y de ver un poco el nombre que tienen las partes, ¿no? Yo encontré un videito que no es que sea el único, tiene que ser mejor, pero me pareció interesante porque es un videito que demora unos 4 o 5 minutos, tiene una duración más larga, para ver las partes. O sea, así me resultaba fácil ir mostrándole, ir explicando en el video las partes de la impresora. Yo algo se los conté, está el extrusor, está el hot end, está la cama, pero vamos a ver un poco cómo es el proceso este de impresión 3D, y después sobre eso vamos a seguir hablando.
Se les comparto un momentito del video y lo voy parando. Igual el que quiera preguntar, el que quiera hacer la pregunta que sea, interrumpa, porque la riqueza de este curso es que podamos interrumpir. Caso queremos fabricar un cilindro, lo que hace nuestra impresora 3D es dibujar primero un circulito, luego levanta otra capa, dibujará otro circulito, levantará otra capa, dibujará otro circulito, y así sucesivamente, a ver si lo... Esto que se está moviendo ahí, esta cosa negra, que tiene el tubito ahí arriba blanco, que tiene una tuerquita azul, es el hot end. Ese sería la parte que se calienta. La única parte de la impresora que calienta el filamento para derretirlo es lo que está dentro de esa cajita negra que tiene las ranuras. Ahí hay una resistencia, que es como un cartuchito, como si fuese la tapita de una lapicera, que está puesta en un bloque de aluminio, y en ese bloque de aluminio está enroscada la boquilla. Eso es lo que se calienta. Ese bloquecito se calienta a 180, 200 grados, la temperatura que estamos trabajando. El filamento viene por el tubito frío, se calienta en la punta y se derrite. Si todo anda bien, el filamento no se tiene que derretir hasta que no llega exactamente a la puntita. Si el filamento se derrite en el tubo de teflón antes de llegar a la puntita caliente, lo que va a pasar es que se va a deformar y se va a tapar. El filamento tiene que llegar duro, 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 y al final únicamente calentarse. Para eso, dentro del hot end, dentro de esa cajita, normalmente hay un ventiladorcito que enfría el tubo de teflón para que no se caliente, para que el calor que está en el bloque no suba al tubo de teflón. O sea, la idea es que esté frío, frío, frío y de golpe caliente. No que se vaya calentando de a poco. Si se va calentando de a poco, genera problemas, porque se derrite mientras va entrando. La idea es que llega frío, frío, frío para que esté duro, que se pueda empujar, y en la puntita se calienta y sale. Si se llega a trabar o si llega a no funcionar el ventiladorcito que tiene ahí adentro, lo que termina sucediendo es que se tapa la máquina. Porque se tapa, se tapa, se tapa. ¿Por qué? Porque el calor no está concentrado en la parte inferior, sino que el calor de la parte de abajo va subiendo y el filamento se termina derritiendo en la parte de arriba, antes que llegue al final del tubo de teflón. Si yo toco esa unión del teflón con el hot end, esa cuestión ahí de color bronce que está debajo del tubito azul, la tuerquita azul, debería estar fría. En todo momento, cuando la impresora está andando, si yo toco el raccord, que es la unión entre el teflón y el hot end de la parte superior, sí, podría estar tibio, pero nunca una temperatura que me queme la mano. O sea, siempre ahí arriba tiene que estar algo 70 grados, o sea, no más que eso. Nunca caliente, que si está caliente, que ya me molesta, que ya lo puedo tocar, algo está mal. El calor está subiendo. El calor está subiendo significa que no se está enfriando ahí adentro. Que o el ventilador está tapado, o el ventilador no está funcionando a la velocidad que tiene que ir, o el ventilador no está andando. Se está desconectado, tiene un problema, ¿no? Porque la temperatura caliente tiene que estar solamente allá abajo, donde sale, ¿no? Lo digo bien, hasta dibujar el cilindro entero. Realmente esto es con un cilindro que es muy básico, pero con cualquier otra pieza básicamente lo que vamos a hacer es, digamos, convertirla a rebanadas, a láminas pequeñitas, para que nuestra máquina capa a capa las vaya dibujando unas encima de otras hasta llegar a lo que es un objeto tridimensional. Les llaman... Esto, digamos, se imprime un hilito por vez y se va imprimiendo capa por capa, y las máquinas nunca bajan, siempre suben. O sea, no es que la máquina imprime una parte, después vuelve y hace otra parte, no. La máquina imprime todo lo que hay que hacer en un primer nivel, sube y ya no baja más. Ahora imprime el nivel siguiente y sube y ya no baja más, imprime el nivel siguiente. Entonces va imprimiendo una capa por capa. Por eso es que también a veces necesita la máquina que se impriman en la capa inferior soportes, estructuras, andamios, partes que no son necesarias para la pieza definitiva,
sino que son necesarias para que se apoye la capa superior y no se caiga, porque nunca puedo dejar el material en el aire. Siempre se tiene que apoyar el material o sobre la capa inferior, sobre la cama, sobre la base, o sobre otra capa ya impresa. No Perdón, puedo dejar el material en el aire, ¿sí? ¿los soportes los va haciendo la máquina sola o también hay que diseñarlos a los soportes? Bueno, las dos cosas. Si uno quiere ser, digamos, totalmente perfeccionista, tal vez uno tendría que diseñar los soportes cuando diseña la pieza y ponerle el andamio, el palito de soporte exactamente donde quiere. Hay software como el Blender, que es software para diseño, que vienen con agregados para generar soporte, que te lo generan más o menos decentemente y vos después los puedes modificar. Ahora, para la mayoría de los procesos de impresión no hace falta ser tan perfeccionista y uno puede abrir un archivo que no tenga generado los soportes y pedirle al software de impresión que te genere automáticamente los soportes. Está bien. O sea, Yo le pregunto por ejemplo, no sé si se acuerda de mí, yo estuve hablando con usted el viernes pasado, yo hago el levanta cristales y le estaba mostrando las piecitas. Son piezas sí, únicas, digamos, que hay que diseñarlas, por eso yo estoy en el curso de diseño, para aprender claro. justamente a diseñarlas a las piezas. Y lo Y que vos quería esa saber, pieza la vas a imprimir muchas, digamos, en primera instancia, habría que diseñar la pieza y ver si se puede imprimir sin soporte, ubicándola de forma adecuada. Porque el soporte siempre es un problema. Es un poco de material que es desperdicio, me va a dejar un punto de unión entre el soporte y la pieza que puede ser como un pelito, una pequeña rebarba, una sí, imperfección. Después hay un riesgo de que ese soporte no se imprima bien. Entonces siempre es algo que si lo podemos evitar, lo evitamos mejor. A veces ubicando la pieza en otra posición, se puede fabricar sin soporte. Si no es ese el caso, habría que ver con los aditamentos o con los formatos de generación automática de soporte, no de los programas de diseño, sino de los programas de impresión, como el Cura, que es el programa que vamos a ver hoy. Si la generación automática de soporte alcanza, se hace ahí. Y si uno no encuentra la vuelta con la generación automática, bueno, podría ir al diseño y generarle los soportes a mano. Pero es cada vez menos usado porque los programas como el Cura han ido aumentando la variedad de formas de soporte que se pueden generar. Antes había con soporte, sin soporte. Hoy hay, no sé, 30 parámetros que se pueden configurar. Con soporte, el tipo de soporte, la densidad de soporte, la distancia entre la pieza y el soporte, si el soporte quiero que sea un palito, o quiero que sea una rejilla, o quiero que sea un tabique, si el soporte es hasta qué ángulo de pieza lo voy a hacer sin soporte, la distancia lateral entre la pieza y el soporte, la temperatura a la cual se imprime el soporte, hay montones de cosas. Entonces, claro, muchas veces sin llegar a tener que diseñarlo a mano, configurando esos parámetros logro un soporte más o menos personalizado que anda bien. Ahora, si no lo encuentro o si voy a hacer 100 de esas piecitas, entonces bueno, quiero garantizar que salgan todas bien, no quiero renegar con la impresión, entonces lo puedo diseñar en el Blender o en el Fusion 360 al soporte para que sea más confiable, para que imprima un soporte que estoy seguro que va a andar bien y que va a ser fácil de retirar. Entonces lo podría hacer. Ahora, si es una pieza que voy a hacer por única vez, lo más probable es que no le diseño soporte, le dejo con el soporte automático, reniego un poquito para quitarlo, eventualmente hago una segunda impresión con otro tipo de soporte si es que el primero salió mal y listo, ¿no? bien. Mesh Mix, bueno, el Mesh Mix, acá Ramiro me dice que en la última impresión que hizo usó un soporte creado por una aplicación llamada Mesh Mixer. Claro, Mesh Mixer es buenísimo. Antes venía como una aplicación independiente, ahora viene integrada dentro de Fusion 360. Mesh Mixer no solamente permite generar soporte, sino permite trabajar con los archivos STL, que son los archivos de malla, y corregirlos, porque a veces los archivos de malla
pueden tener algún error de diseño, sobre todo cuando se han ido modificando, creando objetos, no se han borrado del todo. Puede haber problemas que no son fáciles de percibir y que hacen que el software de impresión dé error. O sea, a veces hay archivos de impresión que uno lo ve al archivo, parece fácil, pero uno lo manda a imprimir y no sale porque hay una parte que a simple vista pareciera que es sólida, pero que la máquina la interpreta como que es hueca, porque hay alguna doble malla que le está confundiendo a la máquina. Entonces, para resolver esos errores en las mallas, el Mesh Mixer es el mejor programa que hay. Hay que acostumbrarse tiene cierta dificultad inicial hasta que uno lo aprende a usar, pero vale la pena, si ustedes se van a dedicar al mundo de la impresión 3D, aprender a usar Mesh Mixer. Lo pueden usar como independiente, o sea, sin necesidad de usarlo dentro del Fusion 360, sino usarlo como una app independiente que está para Windows. Creo que la versión, no sé si 2008, 2007 o algo así, que es un poquito más viejita, pero que anda bien y que se usa como una aplicación independiente. Las últimas versiones ya no salen así independientes, sino que ya vienen dentro de otro software. Bueno, sigo con mi videito. Llamamos impresoras 3D porque máquina de fabricación aditiva es como poco intuitivo. Realmente, a ver, sí son impresoras. Realmente no es que el término impresión 3D esté mal empleado, sino que la palabra impresora nos hace pensar que es una HP de papel. Para que lo entendáis. Esto no es esto. Las dos se llaman impresoras, pero para nada tienen nada que ver. Segunda clave de las impresoras 3D. Hay distintas tecnologías. La impresión 3D tenemos SLS, SLA, FDM. Tenemos bastantes más tecnologías de las que a día de hoy, por ejemplo, se ven en este canal. Nosotros normalmente solemos hablar de dos tecnologías fundamentales. Las SLA o LCD, es decir, las impresoras 3D de resina, y las FDM o FFF, las impresoras 3D de plástico. Por norma general, estas dos tecnologías son las más accesibles. Sí es verdad que solemos tratar mucho más con las de plástico que con las de resina, porque las de resina tienen el hándicap de que son impresoras cuya materia prima es un poquito más cara y que, digamos que, por ejemplo, lo que es la resina tiene un olor un poco más tóxico. Aunque ya os digo que hablaremos de estas un poquito más en el futuro. En el vídeo de hoy me quiero centrar más en las de plástico. Tercera clave de la impresión 3D. Suscríbete. Tercera clave de la impresión 3D. ¿Cómo funciona una impresora 3D de plástico? Para que os hagáis una idea, una impresora 3D de plástico es una manga pastelera sofisticada. Es decir, nosotros tenemos una materia prima, en este caso plástico, que nos viene en formato... El rollo de plástico o de filamento, la bobina de filamento, es un rollito que sale como si fuese una tanza. El material puede hacernos pensar que es lo mismo que la tanza que se usa para las bordeadoras para cortar pasto, pero no tiene nada que ver, porque por un lado hay un control mucho más preciso del diámetro del material. Eso varía mucho la calidad del material que compremos. Los de buena calidad tienen mucha mayor uniformidad en el diámetro de salida. Los que son rollos no tan buenos, a veces varía el diámetro a lo largo del rollo. Una variación del diámetro es un problema grande, porque, claro, si la variación del diámetro es grotesca, vamos a hacer incluso que el filamento se tranque dentro del tubito del Teflón. Pero si la variación del diámetro es menor, nos va a generar igual muchos problemas de calidad en la impresión. Porque si el diámetro del filamento es un poquito más grande que el real, la máquina va a aportar más material que el que necesita, y ese exceso de material se va a traducir en una pieza más grande que la que tiene que ser y en problemas de dimensiones. Si llega a un extremo que es muy grande, incluso podría llegar a hacer que la pieza crezca más rápido que el cabezal y que el cabezal choque con la pieza y que se despegue. Y si el diámetro es menor que el real, va a faltar material y la pieza puede quedar como porosa. Entonces, el diámetro es fundamental que sea uniforme, y ahí hay una gran diferencia en la calidad de los filamentos. Los filamentos más baratos no tienen tan buen control de diámetro. Buenos filamentos para impresión 3D, mira, el filamento que viene con las máquinas originales, el Creality, es buenísimo, pero ese cuesta afuera capaz que $17. $17 hoy un kilo de filamento al mercado argentino sería 6.000 pesos. Nosotros el filamento que usamos no es esa calidad, no es ese precio tampoco.
en el mercado argentino hay 3 marcas que básicamente hacen filamentos decentes. Printalot, Grilón y Helbot. Perdón, y esa calidad, digamos, del plástico que usted nombra, que viene con las máquinas, que le da más resistencia al plástico impreso ya? No es tanto el material como la Sino uniformidad, calidad de impresión. la calidad de impresión por el hecho de que sea uniforme. Si vos te viene un filamento un poquito más de diámetro y ya lo conoces y ya lo tenés calibrado para ese, bueno, le podés poner un poquito menos de extrusión a la máquina cuando vas a generar el archivo. En lugar de ponerle que haga un flujo del 100%, le pones un flujo del 95% y compensar ese 5% de material que sobraba, y realmente después la pieza impresa es lo mismo. Lo que pasa es que tuviste que hacer una calibración que si no, no haría falta. Claro. Digamos, como que es más cómodo usar un filamento de más calidad. Y después la otra cosa, los filamentos de más calidad a veces tienen mayor rango de temperatura donde el filamento es pastoso. El filamento de menor calidad a veces pasa más rápido del duro al líquido, porque digamos, uno tiene que trabajar en un rango de temperatura donde el filamento se extruya, se derrita, salga, pero no chorree. Claro. Si el filamento puedo trabajarlo entre 230 y 190 grados y en todo ese rango es pastoso, le pongo temperatura 210 y listo, y anda siempre bien. Ahora, si el filamento se vuelve líquido a 215 y a 200 todavía está duro, bueno, tengo que jugar más con la temperatura para encontrar temperatura justa para que la cosa ande. Después, una vez que la pieza está impresa, no se nota tanta diferencia, pero la diferencia está en que uno es más fácil de imprimir que el otro. La otra cuestión de la calidad con la uniformidad del color. Normalmente los filamentos de colores lindos, de colores más opacos, más fuertes, pero los de buena calidad son uniformes en el tiempo. Yo compro un filamento de la marca, no sé, de Grilón, de color rojo, rubí, de hace 3 años, y compro el rojo rubí de hoy, y los imprimo y salen exactamente el mismo color las piezas. Yo compro un filamento de mala calidad y capaz que el rojo de hace un año, y compro el rojo de hoy y son los dos rojos. Si yo los veo Grilón, separados, es lindo. Pero cuando los ¿Grilón es pongo, una marca? no es una marca. Ah, yo pensé que era un material. Acá en Argentina le decimos material porque en realidad Grilón es un fabricante de plástico de hace rato, y plástico Claro. industrial, y entonces se le usa como el nombre como decir Coca-Cola a la gaseosa, ¿no? Pero Claro. es la marca. Bien. Fabricantes de acá de Argentina: Grilón, Printalot, los más grandes. Después está Helbot, un poco peor calidad y más chico. Y después GST, muy inferior calidad. Y después traen filamentos chinos que no tienen ni marca. Y a veces conseguimos en internet, en Mercado Libre, filamentos Creality original, pero a un precio mucho más caro. Y a veces hasta son partidas que vienen y que las tienen de clavo hace no sé cuánto tiempo y no se imprimen tan lindo. O sea, digo, Claro. no hay en el mercado filamentos así premium, todavía. Tal vez con el tiempo aparezcan, pero hoy todavía los filamentos buenos que usamos son de estas marcas nacionales, Crilon y Printalot andan bien, Helbot también anda bien, es un poco más barato. Helbot antes tenía un producto importado que me gustaba más, ahora lo están fabricando desde hace un año acá. El material no es malo, pero a veces no viene tan uniforme el diámetro. Entonces, eso genera Bien, sí. también. Las preguntas que yo le hago es porque yo en realidad lo que busco es resistencia, digamos, en los materiales que voy a imprimir, en las piezas que voy a imprimir, que tengo Claro, pensado imprimir. el material más fácil de imprimir es el PLA, poliácido láctico, que originalmente se hacía en base al almidón de maíz, después se hace en base a caña de azúcar y ahora no sé dónde se hace, pero es un material pensado para las impresoras 3D.
material plástico que se hizo para impresión 3D, que es fácil de imprimir. A pesar de que nos genera los problemas, como recién contaban, de que a veces no adhiere a la primera capa, es infinitamente más fácil que otros materiales. Materiales para la industria, que son un poquito más duros, que son más usados para otros procesos industriales, como el ABS, son mucho más complejos de impresión. El ABS es un material industrial con el que está hecho la mayoría de las piezas de plástico que todos ven, que son el mouse, la carcasa de la computadora, lo más probable es que todo eso sea ABS. El ABS es un poquito más duro que el PLA, resiste un poquito más de temperatura, a veces tal vez hay que trabajar los 230, 240 grados, pero es un material... el plástico más resistente, digamos, que puede imprimir, que puede trabajar una impresora 3D? No. El material, históricamente el primero que se usó para impresión 3D es el ABS, que era un material que no estaba hecho para impresión 3D, sino un material que se usa en la industria del plástico normal, para, por ejemplo, los moldes para inyección de plástico, las máquinas que inyectan plástico. Sí. Y es un material que tiene la propiedad de que no se adhiere a los moldes. O sea, es un material que está pensado justamente como a veces si uno tira mercurio arriba de una tela, no la moja, sino que chorrea. O sea, es un material que no se pega. Entonces, que está hecho justamente para poder inyectarlo en los moldes de plástico, se enfría un poquito, se separa el molde y no se quedó pegado. Las piezas que yo uso originalmente me parece que son de plástico inyectado. Y lo más probable es que sean de ABS. Ahora, el ABS es plástico que es el mejor, el más fácil de usar para inyección de plástico, es más difícil de usar para impresión 3D, porque no se adhiere. O sea, no se adhiere a la cama. O sea, cuando va a imprimirse la primera capa, cuesta muchísimo que se adhiera. Ya, si hay una capa de ABS, tirar otra capa encima es mucho más fácil. Pero adherir el ABS sobre una superficie que no sea, digamos, de ABS, cuesta. Cosas que se hacen para que mejore la adherencia, se aumenta la temperatura de la base. Para trabajar con ABS tenemos que calentar la base a veces a 110 grados, 100 grados, la mayor temperatura que dé nuestra impresora, la cámara de impresión. Hay algunas impresoras que no llegan más de 70 grados, bueno, se llega con 70 grados, pero si la impresora llega hasta 110 grados de la cama, 110, si llega a 100, 100, si llega a 80, 80, la máxima que llegue la temperatura de la cama, y así no se garantiza que adhiera, pero facilita un poco y adhiere un poco mejor, pero igual no siempre adhiere. Entonces, a veces sería un material. El primero que se usaba para impresión 3D no es el material original de la impresión 3D, pero era un material que se usaba porque era barato, porque ya estaba en la industria. Salió el PLA mucho más fácil. El 99,9% de la gente que usa impresión 3D usa PLA. Y después empezaron a aparecer otras cosas. Por ejemplo, el PETG es un material que apareció más nuevo, que es casi tan duro como el ABS, pero es casi tan fácil de imprimir como el PLA. Entonces, bueno, a veces cuando queremos algo un poco mejor que el PLA, sin ir a la complejidad del ABS, podemos intentar con PETG. ¿Ya? Y si no, un material que es un poco más caro es el nylon. El nylon es mucho más duro que el ABS, requiere un poquito más de temperatura de impresión. A veces necesitamos 250, 260 grados para imprimir nylon, pero es un material mucho más duro que el ABS y, digamos, de mejores propiedades térmicas y mecánicas. El problema que tiene el nylon es eso, que requerimos un poquito más de temperatura en la boquilla. Hay máquinas que tienen la boquilla que aguanta hasta 300 grados, esas podemos usar con nylon sin problema. Y también el nylon tiene un problema de que... Sí. Perdón que le interrumpa. ¿Y qué problema hay en la temperatura? Le pregunto esto, por ejemplo, hoy me entregan la máquina que le compré casualmente a ustedes el martes, una Magna 230. Sí. ¿Hasta qué temperatura imprime esa máquina? ¿O hasta qué soporta? Creo que la temperatura de la Magna 230 de cabezal habría que ver el manual, pero debe ser 240, 250.
¿no? O sea que estaría funcionando al máximo, digamos. Claro, ahí ya les termino de contar, pero más o menos. Bien, ¿Cuál es el problema de la temperatura? Que el hot end tiene un tubito de teflón que va el filamento por dentro y llega hasta la boquilla y ahí se derrite. Si yo le levanto mucho la temperatura, se puede derretir ese tubito de teflón. Entonces, las máquinas que vienen para trabajar a más temperatura del cabezal, en lugar de un tubito de teflón, tienen un tubito de acero inoxidable, que les permite llegar a más temperatura sin que se derrita, pero que también es menos antiadherente. Y entonces a veces el material se pega en el tubito con más facilidad. O sea, si uno no va a necesitar imprimir a más de 250 grados, conviene usar teflón, porque anda mejor, es más fácil, es más antiadherente y anda fácil. Ahora, si uno necesita ir por alguna cuestión, digamos, de tecnología que necesita imprimir a 250 grados, 280, 300 grados, hay que ponerle un barrel metálico. Pero ese barrel metálico, si quiero imprimir con PLA, va a andar, pero posiblemente se tape con más frecuencia que si tuviese teflón. O sea, si no voy a imprimir a más temperatura de 250, no me conviene poner el metálico porque va a ser más difícil imprimir el PLA. Ahora, si voy a imprimir siempre con temperatura alta, para el teflón no aguanta, tengo que ir al metálico, a pesar de que tengo más riesgo de que se tape. A cualquier máquina se le puede poner barril metálico, o sea, no es algo pero originalmente vienen con el tubito de teflón. Si uno quiere, le podría comprar el barril metálico para esa máquina para hacerlo impresión de más temperatura. Pero les sigo contando, porque digamos, el tema de los materiales. El material es nylon, es un material que no es tan difícil de imprimir, pero que tiene una propiedad que absorbe humedad muy rápidamente. Entonces, cuando yo imprimo en nylon, apenas lo abro al rollito, tengo que usarlo. Si lo voy a dejar 2 o 3 días sin usar, ya cuando voy a imprimir, ese material tomó humedad ambiente y cuando imprime hace plop, 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 porque se va evaporando esa agua y hace muchas imperfecciones, no se adhiere y es imposible de imprimir. Entonces, el nylon, conviene comprar rollitos chiquitos, viene el rollito a veces de 250 gramos, comprar y usar hasta que se termina, listo. O sea, no andar dejando el rollito a la mitad. Viene un nylon especial, el nylon normal le llaman nylon 6, viene un nylon que le llaman nylon 12, que es un producto de nylon con aditivos, mejorado. Ese es un poquito, requiere menos temperatura de impresión que el nylon normal, o sea que el nylon 12 lo podríamos imprimir en alguna impresora como la tuya sin el barril metálico, y no adquiere tanta humedad como el nylon 6. Ahora, el problema que tiene, y es más duro incluso, tiene mejores propiedades mecánicas. El problema es que cuesta más caro. Un nylon 12, 1 kilo, capaz que cuesta 6.000 pesos. No sé ahora capaz que 7.000, no sé cómo estará. Pero es bastante más caro que el nylon común. El ABS cuesta casi lo mismo que el PLA. A veces costaba más barato, a veces un poquito más caro, depende de la marca, pero es más o menos equivalente. El PETG también, depende de la marca, pero más o menos equivalente a que el nylon. El nylon es un poquito más caro. Pero para piezas de alta resistencia, en lugar de renegar con ABS, prefiero renegar con nylon. Y iría a nylon 12. O sea, haría las pruebas con el PLA, chequearía que dimensionalmente andan bien, que todo funcione, intento con PETG. Si con el PETG me alcanza, es prácticamente lo mismo que el PLA, y ya imprimo con PETG un material muy parecido al ABS. Y si no me alcanza la dureza del PETG, iría a nylon 12, que es no tan complejo de imprimir, pero más caro el material. bien, perfecto. Después hay otros materiales HIPS que son más baratos, que también son solubles en alguna solución, no de alcohol, pero de algún solvente que se puede usar para disolverlo. Pero yo la verdad que no he usado mucho, y no son materiales que se vendan mucho. Hay material flexible también. Hay material flexible
muy flexible como si fuese silicona, como el Filaflex, y hay un material ABS modificado que es apenas y flexible, hay un PLA Flex que también es apenas y flexible, a veces esos se usan para alguna pieza que antivibración, sí se pueden encontrar, digamos, materiales especiales, hay material símil madera, hay material que es fluorescente, que hay otros materiales que son estos que cambian de color con la temperatura. Hay materiales que son del mismo rollo, van cambiando el color a lo largo del rollo, entonces uno imprime y queda veteadito. Bueno, hay muchos materiales raros. Es más, hay mucha investigación sobre nuevos materiales. Hay materiales que tienen fibra de carbono para hacerlo, que es como viene como fibrado. Las piezas son un poco más resistentes, nada que ver con una fibra de carbono horneada, ¿no? Pero son un poco más resistentes. Hay otros materiales que son un PLA especial que viene de Printalot, que se hornea después de imprimir y adquiere mayor resistencia y mayor temperatura de trabajo. O sea, vos lo imprimís como PLA común, después de imprimir la pieza, a la pieza terminada la pones en un horno, no a 200 grados, sino a 100 grados, pero durante una hora, y entonces eso como que lo cocina y le da una mayor resistencia. Y ese material termina siendo más duro que el ABS. ¿No? Hay otros materiales que son PLA especial, hay distintos PLA Max y PLA no sé cuántos, cada marca tiene el suyo, que también son PLAs con algunos aditivos que lo hacen más resistentes. O sea, pero la verdad es que el 99,9% de la gente usa el PLA común y el PLA barato. O sea, cuando yo traigo PLA de tres marcas, Hellbot, Printalot y Grilón, el que me compran es el más barato. Y si yo tuviese otro material más barato, GST, me compraría el GST. No lo traigo porque ya lo considero muy problemático, por eso no lo traigo al más barato. Pero en general la gente termina, como la mayoría imprime para hacer, digamos, de alguna manera algún negocio donde vende los productos que hace y el material tiene una incidencia importante en el costo de lo que producen, terminan, no porque no les guste imprimir con material bueno, pero terminan eligiendo por precio. Entonces, lo que la mayoría de la gente termina usando es el PLA más económico que consiguen. Ahora viene una segunda marca de Grilón, que es 3N3, que tiene los colores no tan vivos, que funciona. Hellbot sacó el rollito sin las tapas, que también tiene muy buena relación precio-calidad. Grilón ahora sacó algunos rollos de 3 kilos que también tienen buena relación precio-calidad. Hellbot ahora sacó unos rollos también de 2 kilos que también tienen mejor relación precio-calidad. Pero raro que la termina moviendo a la gente a comprar la mayoría de las veces el precio. Y cuando hacen números, terminan eligiendo el más barato. Hace un par de años hubo faltante de material. Ahora como que las fábricas se han estoqueado más. Hace un par de años faltaba material, nos costaba mucho conseguir y teníamos que imprimir con lo que había. Pero ahora parecería que todas las fábricas tienen stock y que está más continua la cosa, ¿no? Bueno, no sé qué pusieron. Un video de TikTok vi que un chico usó el plástico de las botellas como hilo de rollo. Ah, sí, hay muchos de esos intentos. Claro, cuando uno imprime, primero vas a tener residuos. Vas a tener material que te queda un puchito de rollo en el carretel, que cortaste y que quedó un pedacito de material, que hiciste una pieza que salió mal y tenés material ahí. Claro, una primera tentación es, ¿qué hago con ese material que sobró? Lo tratemos de reprocesar. Hay algunos proyectos de maquinitas que reprocesan, o sea, derriten el plástico el filamento y generan nuevos filamentos. Si vos vas a tomar como material base material PLA que ya estaba hecho para impresión en 3D, lo más probable es que puedas hacer algo de una calidad más o menos uniforme. Pero igual, la dificultad para hacer un uniforme diámetro de filamento es grande. Para hacer una buena extrusión de filamento, después de hacer el filamento,
lo pasa por una máquina que lo calienta y lo estira para tener el diámetro uniforme y va midiendo continuamente el diámetro que va saliendo, no solamente que el diámetro sea correcto, sino que no esté ovalado, o sea, que sea el diámetro uniforme en toda la circunferencia. Y esas maquinitas son realmente las computadoras bastante precisas. Claro, no todas las máquinas que fabrican tienen esas máquinas, pero la mayoría de los buenos filamentos tienen ese tipo de equipamiento y van midiendo el filamento mientras va saliendo y lo va estirando cuando sale muy grueso para compensar y lo va enfriando cuando está muy delgadito para que se contraiga para tener el diámetro uniforme y lo va midiendo continuamente todo el rollo mientras va saliendo. Si uno intentase hacer un filamento casero, lo más probable es que, aunque consigas el material base bueno, vas a tener muchísimos problemas de diámetro. Ahora, si a eso le sumas que no vas a tomar como material base para fundir material que está hecho para impresión 3D, sino que vas a fundir restos de botella de plástico, lo más probable es que tenga un filamento imposible de imprimir. ¿Técnicamente se puede imprimir? Sí, técnicamente se podría, pero va a tener un material que seguramente va a llevar la temperatura, se va a volver líquido y un poquito menos temperatura y va a estar duro y no vas a tener un rango de trabajo donde va a ser pastoso, porque va a ser un plástico industrial, no un plástico para impresión 3D. Y que si vos tomás como material base restos de botellas o lo que sea, y no son uniformes, o sea, hoy trajiste toda botella de una marca, mañana de otra, y bueno, va a ser un lío, va a ser muy difícil obtener un producto de salida uniforme. Yo, conociendo los problemas, las dificultades de adherencia a primera capa, de uniformidad de material y todo, no quiero ni pensar el lío que sería si tuviese que trabajar con un filamento hechizo. Entonces, a mí ni se me ocurre nunca usar un filamento de peor calidad que el que ya estoy usando. El que estoy usando soy consciente de que no es el mejor que hay, pero es lo que se consigue en el mercado y bueno, dentro de lo que es precio-calidad es lo que hay. Pero yo quisiera ir de ahí para mejor calidad, no para peor. Con los filamentos usados, ¿qué cosa he visto que se hacen lindas? He visto gente que hace muy lindas esculturas con pistolas de calor, que agarran las bolsas que por ahí me piden si tengo resto de filamento y entonces ellos los derriten y hacen escultura aprovechando los colores y he visto cosas muy bonitas. También hay gente que usa no los restos de soportes, de piezas impresas, sino los restos de rollito para los lápices de impresión 3D y con eso también hacen cosas muy bonitas. Y se puede usar para eso todos los restitos que tengan el formato de filamento, lo que ya fue extruido, que ya es el formato de resto de pieza, con la pistola de calor lo pueden unir y pueden hacer piezas muy lindas, pero intentar derretirlo, convertirlo en filamento nuevamente, enrollarlo y hacer algo que sea usable, lo veo muy difícil. Pero no les quiero pinchar globo a nadie. Sé que hay en el norte de Chile un grupo de emprendedores que está haciendo eso. Sé que había acá en Salta gente que estaba intentando sumarse a ese proyecto. Sé que hay dentro del proyecto RepRap, que es el proyecto de software libre, de hardware libre, para armar impresoras 3D, también están todos los planos y todas las cosas para armar una maquinita para triturar restos de filamento, calentarlo y convertirlo en filamento nuevamente. Y están todos los planos, toda la electrónica, todos los diseños para el que le interese fabricarse sus maquinitas. Ahora, yo en lo personal no me simpatiza meterme a usar filamento que no conozco la uniformidad de la cosa. Como les digo, ya bastante problema tengo con los filamentos que estamos usando hoy como para bajar la calidad. A mí sí me interesaría, si en algún momento veo filamentos que cuestan un 30% más, pero que son de mejor calidad, los compraría. Ya sea porque sean más duros, ya sea porque sean más fáciles de imprimir. Sí, no, en lo personal, preferiría ir hacia mejores calidades de filamentos y no hacia el filamento más barato, ¿no? Porque el proceso de impresión es complejo, es poco confiable, y entonces le quiero mejorar la confiabilidad del proceso, no achicar costo. Pero bueno, el que tenga ganas de incursionar en lo reciclable,
busque el proyecto chileno y busque dentro de RepRap. De bobina de hilo, ¿vale? Este hilo nosotros lo vamos a introducir en nuestra impresora 3D en una pieza llamada extrusor, el cual se va a... Este es el extrusor que yo les contaba, que ahí se lo ve el engranajecito, o sea, pasa el filamento amarillito, entra, esto es el eje del motor que tiene el engranaje, que va a girar, ese engranaje está empujando contra un rodillo, este rodillo liso que está al frente, en este caso, el extrusor tiene un engranaje que lo va mordiendo el filamento, lo va empujando y aplastando y gira, y al girar de forma muy precisa, aporta el material que necesita en el momento que lo necesita. Quiere aportar material, empuja un pasito, un poquitito. No quiere, se queda quieto. Los extrusores normales son como ese que está ahí. Los extrusores más caros tienen engranajes de los dos lados. Y tienen motor de los dos lados. No porque tengan dos motores, sino tienen un sistema de engranajes como este que está acá, o como el que tiene por ahí, que tienen dual drive, o sea, tienen dos engranajes para que los muerdan de los dos lugares al filamento. Esos pueden hacer más fuerza y tienen mejor desempeño. Pero el extrusor básico que muchas impresoras tienen y que anda decentemente es así como este, que tiene el motor, el engranaje y una polea lisa, y el filamento va por el medio y entra por el tubito de teflón. Encargar de empujar este filamento y guiarlo hasta una pieza que va a estar a partir de 180 grados en adelante, o sea que va a estar caliente, cuidadín que quema, o parte de la pradera. Suscríbete. Esta pieza caliente llamada Hotten se va a encargar de derretir el plástico y de depositarlo capa a capa para que podamos ir dibujando. Ese es, digamos, el Hotten visto de abajo. Al principio lo mostrábamos desde arriba, esa cajita metálica con ranuritas. Dentro de eso está un ventiladorcito que enfría, y debajo, en la parte baja de eso, está la boquilla. La boquilla es este piquito por el cual sale el filamento, que claro, si todo va bien, tendría que salir como se lo veía recién, saliendo libremente, pero un diámetro de filamento que es mucho más delgado que el que entra. El que entra es de 1,75 milímetros, este que sale 0,3 o 0,4 milímetros, o sea, 3 veces, 4 veces menos diámetro que el que entra. Pero tiene que salir así. Si cuando sale el filamento sale un pelo o sale algo difuso, como varios pelitos en lugar de ser un solo chorrito, es porque está tapado. Está tapado, ¿qué? La boquilla. ¿Y qué se puede hacer? Se calienta, se le pone una agujita desde abajo y se destapa. O eventualmente se saca la boquilla y se limpia. Pero normalmente lo ideal es pasar la agujita sin tener que desarmar nada. Arriba de eso, inmediatamente arriba de la boquilla, está lo que llaman el bloque, que es un bloque de aluminio, una pieza de aluminio, que es la que está caliente y es la que transmite el calor a la boquilla, y ahí es donde el filamento se derrite. Dibujando las sucesivas láminas de nuestra pieza. Aquí hay conceptos más complejos como extrusión directa, Bowden, etcétera, etcétera. Si veo que os interesa esta clase de contenido, seguramente en el futuro haga una pequeña lección hablando sobre qué es la extrusión directa y la Bowden. Cuarta clave. La extrusión directa le llaman cuando el extrusor está justo encima del Hotten, y entonces no hay un tubo de teflón, o hay un pedacito de teflón chiquito, lineal, recto, y entonces el filamento viene, se empuja, inmediatamente va a la parte que se calienta. Eso requiere que las dos partes, el motor y el Hotten, se muevan juntos. Eso por un lado es malo, porque hay una pieza más pesada que se está moviendo. Por otro lado es bueno, porque el hecho de que estén las dos cosas juntas, hay poco espacio entre ellos, y entonces hay menos lugar donde se pueda obstruir el filamento. Entonces, el que estén las dos cosas juntas, por un lado es bueno, por el otro es malo. Hay fanáticos ahora de la extrusión directa porque le han hecho mucho marketing. Antes había extrusión directa, después pasaron a la que le llaman Bowden o partida, que es el extrusor por un lado, que está quieto, empuja el filamento, y el Hotten del que se mueve, y hay un tubito de teflón que los une. Eso sería la extrusión partida o Bowden, donde está separado el Hotten, la parte caliente, del extrusor, la parte que empuja, y unidos por un tubito de teflón. Es más fácil de mantener,
Claro, porque se separa una tuerquita que es un raccord y se desconecta el tubito de teflón y es mucho más fácil destapar, es mucho más fácil diagnosticar, pero cuando trabajamos con material flexible, a veces en ese tubito de teflón, el material yo lo empujo y se dobla dentro del tubito y se tranca. Entonces, particularmente para trabajar con material flexible, la extrusión directa podría ser un poco más conveniente, pero el mantenimiento de la extrusión directa es un poco más complejo que la Bowden. De la impresión 3D. ¿Qué partes tiene una impresora 3D? Pues para que os hagáis una idea, nosotros acabamos de hablar en el anterior punto de una de las partes fundamentales que es el sistema de extrusión. Pero por supuesto, otra parte fundamental es la electrónica, el cerebro de nuestra máquina, que básicamente es la placa base de esta y los componentes que lleva aparejado. Luego, por otro lado, tenemos la mecánica compuesta por los tres ejes, tres dimensiones, 3D. Pues los tres ejes son los X, Y y Z. Básicamente son las tres dimensiones del espacio. Es decir, el ancho, el alto y el largo. Lo he dicho bien, ¿verdad? Creo que sí. Luego, aparte de los tres ejes, tenemos un componente fundamental que es la cama caliente. Es decir, nosotros vamos... La cama caliente es la base esa de impresión sobre la cual se apoya el material en la primera capa. Hay varios tipos de cama, algunas con cama de goma, otras con vidrio, algunas con una cama flexible. Básicamente tiene que ser una cama plana y limpia y desengrasada que tenga la posibilidad de calentarse para que se imprima. El vidrio anda muy bien y es muy económico. Las camas flexibles, las camas de goma andan bien, pero normalmente se terminan cachando. Claro, las máquinas muy costosas, no las hogareñas, sino las industriales, tienen como unas camas descartables, que cada vez que hay que imprimir, se cambia la cama. Claro, se pone una cama que se le saca la laminita que tiene de plástico y queda con una superficie adherente, buenísima, como una impresora 3D cuando yo la uso por primera vez, que tiene la cama inmaculada, está buenísima. Pero después de 2 o 3 impresiones, ya es lo mismo que una cama normal. Aparte, hay un tubito que tira viento, que es el fan de capa, que está hecho para enfriar la pieza mientras se imprime, lo vamos a ver más adelante. Vamos a dibujar nuestras piezas, entre comillas, encima de una plataforma, la cual puede ser fría o caliente. La mayoría de impresoras 3D ya cuentan con una cama caliente de serie, la cual tiene esta capacidad para que nuestras piezas se peguen mejor a la plataforma y no se nos despeguen cuando estemos imprimiendo. Pensad que estamos haciendo piezas tridimensionales, las cuales tienen su propio peso, con lo cual es súper importante que las primeras capas se peguen muy bien para que no se nos despeguen y se nos desplacen. ¡Ay, madre mía! Me quedo seco, que hablo muy alto, muy rápido y muy de todo. Tengo una academia online que está muy bien de precio. La tenéis aquí debajo en la descripción. Turbo Spam. Meet JumpCloud, the directory platform unifying IT. One user identity for email. Quinta clave sobre las impresoras 3D. ¿Qué tipos de impresoras 3D hay? Realmente existen dos grandes grupos de impresoras 3D de plástico, las cartesianas y las delta. Las cartesianas suelen hacer movimientos lineales hacia adelante, hacia atrás y hacia arriba. Frente a las delta, que los movimientos que hacen suelen ser, digamos, cualquier movimiento que hagan, suelen ser una sincronización. Aquí no sé si había dentro del grupo, creo que alguien que tenía las máquinas delta esas. Las máquinas delta, en lugar de tener 3 ejes que se mueven X y Z en forma independiente, cada una con un motor, tienen, como estamos viendo ahí, el cabezal colgado, o el hot end colgado desde 3 diagonales. Cada diagonal tiene un motor que sube y baja, y que entonces eso hace que ese cabezal se vaya desplazando. Por un movimiento combinado de esos ejes, si uno sube, el otro baja, el cabezal se desplaza lateralmente. Pero para hacer un movimiento X hay que mover los 3 cabezales. Es un lío. Andan, pero son un lío. Sincronización de los 3 brazos a la vez. Estas últimas son muy curiosas de ver y además son más rápidas que las primeras, pero también son más complejas de entender. Por eso la mayoría de impresoras 3D que tenemos a día de hoy en el mercado suelen ser cartesianas. Además, independientemente de que sean cartesianas o delta, podemos encontrar impresoras cerradas o abiertas. La mayoría de impresoras 3D que podemos encontrar suelen ser abiertas, pero también suele haber impresoras cerradas, como por ejemplo en este caso la Kiditech que probé hace poco, que suelen ser cerradas precisamente para favorecer un entorno de impresión estable para materiales más complejos. Lo cual nos lleva al sexto punto. Aunque haya hecho así 5, es
el sexto. ¿Qué materiales se pueden imprimir? Yo de materiales de impresión 3D los agrupo, digamos, en dos grupos. Los materiales fáciles de imprimir y los difíciles. Los materiales fáciles de imprimir son, para mí, el PLA, el PETG o derivados. Y los difíciles de imprimir serían los flexibles, ABS, ASA, nylon, fibra de carbono, etcétera. Los técnicos, sobre todo. Si vais a empezar en esto de la impresión 3D, os aconsejo que empecéis por el PLA. Es el material más sencillo de imprimir. Ya veréis que tiene suficiente coña para hacerlos con él. Además, dentro de los PLAs pueden haber PLAs más técnicos, PLAs con brillitos, PLAs translúcidos. Incluso hay algunos PLAs que brillan en la oscuridad. Con lo cual tenemos muchísimo catálogo de materiales ya únicamente de lo que son dentro de los PLAs, ¿vale? Y ya cuando vayáis cogiendo más confianza y destreza con la máquina, podéis ir adentrándoos con materiales como por ejemplo el PETG o los flexibles y demás, ¿vale? Directamente si queréis imprimir con materiales un poquito más técnicos como es ABS, ASA, nylon, ahí tendríais que realizar ciertas modificaciones a vuestra máquina, para lo cual necesitaréis seguramente más experiencia para haceros con ellos. Muy bonita toda esta, pero sigo sin entender qué coño se puede hacer con una impresora 3D. Esa boca. Séptima y última clave de este vídeo. ¿Qué se puede hacer con una impresora 3D? Lo que te dé esta de aquí. Y sé que parece una especie como de leitmotiv, de únicamente el límite está en tu imaginación o algo así. No, en realidad básicamente la impresión 3D es cierto que al final la limitación está en tu imaginación, ¿vale? Dentro de lo que es la impresión 3D se puede hacer de todo, desde piezas útiles, miniaturas, prototipados, lo que sea, ¿vale? Pero es que, por ejemplo, muchos pensaréis que no se puede imprimir nada más grande de lo que realmente estáis viendo aquí en estas impresoras 3D, que al final el volumen de trabajo que tiene es lo máximo que pueden hacer. ¡Nein! Mentira. Yo, por ejemplo, hace unos años hice una estatua de 2,30 metros para la película de Super López, lo que es para la Premiere, el cual estaba hecho con impresoras 3D de este tamaño. Lo único que fueron muchas piezas ensambladas entre sí, postprocesadas y pintadas para posteriormente poder moverlo de un lado a otro. Por ejemplo, fue una estatua que se estuvo moviendo por todos los puntos de España y que aguantó perfectamente, más allá aparte de un desconchón o descascarillado en la pintura, pero que eso no fue culpa mía. De hecho, si queréis ver el vídeo completo sobre cómo hicimos este Super López, tenéis aquí el enlace. Y oye, si a ti también te interesa aprender impresión 3D, que sepas que yo por cada vídeo que publico regalo una suscripción mensual a mi academia online, cobarde de la pradera. Oh, no puedo, que básico. Bueno, ya se cambió de temática, pero básicamente, digamos, a mí me interesaba ver el videito porque está un poco más gráficamente explicado las partes, ¿no? Pero las partes más importantes son esto del extrusor que empuja, el hot end que calienta. El hot end, dentro del hot end está un barrel que es el tubito que une la boquilla con la parte fría. Ese barrel normalmente es de teflón y anda bien y tiene que estar frío, frío, frío y calentarse en la puntita. Y tiene a veces un ventilador dentro del hot end para que el calor del hot end, de la parte baja de la boquilla, no suba y no caliente el filamento antes de que se derrita. El mismo filamento actúa también como un refrigerante. O sea, cuando esto anda bien, cuando está andando la impresora, está continuamente entrando filamento frío por el hot end, se calienta y sale el chorrito. Pero como está en un proceso continuo, que está entrando filamento frío, se calienta y sale el chorrito, entra filamento frío, se calienta y sale el chorrito, de alguna manera el barrel, la parte esa que está encima de la boquilla, que es la que tiene que mantenerse fría, está recibiendo filamento frío que lo va refrigerando. El problema es cuando yo la dejo a la impresora sin imprimir 2 horas, 3 horas, con el hot end caliente, entonces no está fluyendo material, sino que está el mismo material ahí, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, y entonces ahí se calienta todo y termina normalmente atascándose. Por eso hay que tener cuidado en el proceso de impresión, de calibrar la máquina, todo, poner a imprimir, entonces calienta y arranca la impresión y se empieza a enfriar. Y mientras se imprime, se va enfriando el hot end por el mismo filamento que va entrando. Cuando termina la impresión, automáticamente la máquina lo que hace es estaciona el cabezal afuera y enfría. No lo deja caliente. Si nosotros nos ponemos a jugar con el tecladito de la máquina y la ponemos a que caliente porque la quiero destapar o porque quiero hacer una prueba y me la olvido de caliente 2 horas, 3 horas, 4 horas, lo más probable es que se me termine tapando. Entonces, para que no se tape la máquina, primera recomendación es calienten y usen, terminen de usar y enfríen. La otra es no terminen de usar y desenchufen. Porque si ustedes están imprimiendo, el cabezal está a 200 grados
y termino de imprimir, a 200 grados le saco la energía, apago la máquina. ¿Qué pasa? El hot end está caliente, el barrel estaba frío porque tenía el cooler que lo venía enfriando, pero yo desenchufé la máquina, se apaga el ventilador y el calorcito que está en la boquilla va a subir, porque todo eso se va a transmitir hacia todos los lugares que están cercanos. Por más que dejó de calentar, ya estaba caliente y yo apagué el ventilador, entonces ese calor se transmite a otras partes y también se tapa. Entonces, recomendaciones. No dejen la máquina caliente mucho tiempo, sino ponen a imprimir, que la máquina caliente imprime y termina de imprimir, se enfría automáticamente, y después de imprimir, ponerle desde el manual, desde la consolita, que enfríe, y recién cuando bajó de 100 grados el hot end, apagar y desenchufar. No apagar y desenchufar cuando están 200, porque ahí muy posiblemente se me tape. Entonces, otra recomendación para evitar tapada, la basura entra por el filamento. O sea, al hot end no le va a llegar basura de la nada, no va a generarse una basura ahí adentro, sino que si viene una basura es por el mismo filamento que viene adherida a alguna basura. Entonces traten de, al filamento cuando no lo usan, no tenerlo tirado en el piso, no tenerlo en algún depósito, no tenerlo en un ambiente muy sucio, porque no, mi impresora lo tengo en el taller, y bueno, porque ahí seguramente se le va a adherir alguna virutita, alguna suciedad al filamento, y después cuando esté imprimiendo esa suciedad la voy a llevar al hot end y ahí se me va a tapar. Entonces, sean cuidadosos con la limpieza del lugar donde está la impresora y no exponerla a una suciedad extrema ni en la impresora ni al filamento. El otro tema a tener cuidado es no tengan filamento abierto mucho tiempo. Claro, el nylon es crítico. El ABS, un poco más crítico, menos crítico que el nylon, el PLA bastante más tolerante. Pero igual, no hagan eso de tener 15 colores distintos abiertos. Ah, porque quieren imprimir rojo, después quieren imprimir verde, después quieren imprimir amarillo, después quieren imprimir azul. Y entonces tengo 15 rollos distintos, todos abiertos, porque seguramente si tengo tantos rollos abiertos, voy a tener alguno que hace un año que está ahí sin usarse. Cuando el rollo está malo, cuando yo lo doblo, se hace clac, se quiebra. Cuando el rollo está bueno, yo lo doblo y se tiene que doblar el material y no se quiebra. Si el rollo está seco, se puede imprimir, sí, pero es más difícil. A veces hay problemas. Cuando las cosas no andan bien, traten de cambiar el rollo y ver a un rollo nuevo. O probar con otro rollo que antes imprimía bien. O sea, porque a veces se le envejeció el rollo quedó al sol, le dio el sol y se resecó. Entonces, traten de no tener muchos rollos de filamento abiertos simultáneamente, abrir uno, usarlo hasta el final, pongan el otro y cambien, tener al sumo 2 o 3, pero no 15, y no andar cambiando cada rato el rollo. Porque también cuando uno cambia los rollos, normalmente se van arruinando las rosquitas de las cosas. Si eventualmente algún día tienen que sacar la boquilla, que es esa piecita de bronce que está en la puntita, siempre háganlo en caliente. Si eventualmente alguna vez tienen que sacar la boquilla, siempre háganlo en caliente. ¿Cómo es eso? Bueno, ponen a calentar la impresora, levantan el cabezal para que se pueda trabajar desde abajo y con una llavecita aflojan, pero con el cabezal en 200 grados, de manera de poder aflojar y el resto del material que seguramente se introdujo en la rosca de la boquilla actúa como lubricante, porque estamos a 200 grados, lo aflojan sin problema, cae, por supuesto, sin tocarlo, tocando la llavecita únicamente, cae la boquillita o la agarran con una pincita de ceja o con una pinza de puntas, y después si quieren ponen la otra y también agarrándola con una pinza de ceja o con una pinza de punta y la ajustan en caliente. Porque si intentan sacar la boquilla en frío, el resto de filamento, que seguramente algo fue a la rosca, actúa como un pegamento. Y la boquilla es de bronce y el bloque es de aluminio. Si le hago un poco de fuerza, se va a romper la boquilla, se va a romper el bloque, pero no se va a despegar. Entonces, es muy fácil romper la rosca, romper la boquilla, romper el barrel,
si intento aflojar esa boquillita de bronce en frío. Siempre en caliente. Es más incómodo, sí, pero hay que hacerlo con cuidado y se puede hacer. También tengan cuidado porque normalmente al lado de la boquilla hay un embudito por el cual va el aire de lo que le llamamos el fan de capa. El fan de capa es una turbinita que tira aire para refrigerar la pieza que se está imprimiendo, no el barrel. O sea, normalmente la maquinita, la impresora 3D ahí en el cabezal tiene dos ventiladores. Uno está dentro del hot end, que es el que enfría el barrel para que el filamento que viene frío se caliente en la punta y ese calor no derrita el filamento mientras va entrando. Ese está dentro de la cajita esa metálica y tira aire hacia adentro, hay un disipador. Y hay otro ventiladorcito que está normalmente más afuera, a veces está a la vista, y que tiene como un embudito. Claro, en la Magna 1 y en la Ender 3 tiene como un embudito de plástico, en la Magna 2 tiene un embudito circular. Pero ese tira el viento hacia la boquilla, con el objetivo no de enfriar la boquilla, sino de enfriar la pieza. Es más, a veces la boquilla tiene como una protección de plástico de silicona para que no se enfríe. La finalidad de ese viento que enfría la pieza es que enfríe el material después que sale para que se endurezca rápido, para que se pueda imprimir a mayor velocidad. Porque la idea es que el material salga a 210 grados de la boquilla, inmediatamente se enfría. Apenas sale, se enfría. Entonces, así donde sale, queda quieto. Incluso así se puede hasta hacer una tiradita de 1 centímetro, 2 centímetros horizontal sin soporte. Porque si cuando va saliendo material se enfría de forma inmediata, bueno, uno puede hasta jugar con eso para hacer piecitas horizontales en el aire. Siempre que haya un punto de apoyo inicial y uno final. ¿Por qué voy a ese comentario? Porque ese embudito, ese embudo que canaliza el aire hasta el lado de la boquilla, normalmente está ahí muy cerquita de la boquilla y es difícil cuando saco la boquilla no romperlo. Entonces tengo que tener cuidado si quiero cambiar la boquilla, si quiero limpiar la boquilla, de no romper ese mecanismo, el ducto de aire del fan de capa, ¿no? Normalmente hay un tornillito para sacarlo. En la Magna 2 hay un tornillito del frente que yo lo saco y sale todo el embudo circular. En la Magna 1 tenemos 2 tornillitos laterales. En la Ender a veces hay un cosito lateral que está un poquito más lejos, pero también a veces molesta. Entonces, si tuviesen en algún momento que sacar la boquilla, háganlo en caliente y tengan precaución de con la llavecita que están ahí, que está caliente, que está incómodo, no dañar el fan de capa o el ducto del fan de capa. El software de impresión que vamos a usar nosotros es el Cura. ¿Qué es lo que hace el Cura? No diseña nada. El Cura lo que hace es, a un modelo en 3D, lo puede abrir y lo puede fetear para darle las instrucciones de movimiento a la máquina. Porque lo que tiene que hacer el software es descomponer un objeto de 3 dimensiones en capas, como si fuese una máquina cortadora de fiambre, que lo ponemos en una ubicación y lo fetea. Le hace los cortes transversales paralelos uno al otro, y para cada capa arma el plan de movimiento del cabezal. Y entonces, ¿cuánto material tiene que aportar? ¿Cuánto tiene que mover el eje X? ¿Cuánto tiene que mover el eje Y? ¿Qué temperatura va a tener la cama? ¿Qué temperatura va a tener el extrusor? ¿A qué velocidad se va a mover? Si va a tener o no activo el fan de capa. Todas esas cosas las define el Cura. Entonces, el Cura, que es el software para hacer el slicing, el feteado, el laminado, necesita tener conocimiento de para qué máquina va a generar el código de trabajo y cuál es el objeto que va a imprimir. El Cura, el software que hace el slicing, necesita conocer qué máquina es la que va a ser la destinataria, porque sabiendo qué máquina va a saber cuál es el volumen de impresión que puede haber, cuál es la temperatura de trabajo que puede enviar, cuáles son los códigos para prender el motor, para apagar el motor, cuál es el lenguaje que usa esa máquina, y después necesita también abrir el archivo de impresión. El Cura, hay varios software que hacen esto, que es el slicing o el feteado, que no es el software que va en la impresora, es el software que genera el archivo para enviar a la impresora. No es el software de diseño, porque el software de diseño normalmente genera un archivo en formato STL, que es el diseño de lo que yo quiero imprimir.
Después lo paso por un software que es el slicer, que es el que hace el laminado, el feteado, para convertirlo en instrucciones de movimiento de la máquina. Hay varios software distintos que hacen este trabajo, pero el más popular es el Cura. Hay otro que es el Prusa Slicer. Vamos a ver si comparto acá la pantallita. Los software que hacen el feteado, está el slicer, se escribe raro, se escribe Slick 3R. Este es un software gratuito, ¿sí? Que hace lo mismo que hace el Cura, open source. Hay una versión del slicer que es el Prusa Slicer. El Prusa Slicer es una versión del slicer, que es un software gratuito, modificada por Joseph Prusa. Joseph Prusa es un fabricante de impresoras 3D que, bueno, se hizo popular porque tiene buena relación precio-calidad y son máquinas muy populares, ¿no? Ahí pueden descargar el Prusa Slicer. Y si no, el que yo voy a usar en este curso es el Cura. El Cura es gratuito, pero no es software libre. El Prusa Slicer y el Slicer son software libre. El Cura no es software libre, pero es gratuito. Lo pueden descargar el Cura desde el Ultimaker. Ultimaker es el fabricante número 1 de impresoras 3D hogareñas. Vendría a ser como el Apple de los teléfonos celulares. MakerBot es el fabricante más de mejor relación precio-calidad de impresoras hogareñas. Vendría a ser como el Samsung de los teléfonos celulares, ¿no? Esto es como el Apple. Son las mejores, pero son más caras. Ultimaker tiene sus propias impresoras 3D, que la mayoría son en formato así cuadrado, con digamos, volumen de impresión precalentado, y tienen un software que es el Cura, que es gratuito, ¿no? Entonces, yo les pido que lo descarguen el software el Cura en sus máquinas. La clase que viene vamos a empezar hablando del Cura y cómo se configura. Y este se puede descargar de acá, la versión, la última es el 5.1.0. Lo descargan desde aquí, es gratuito, no tiene ningún costo usarlo, pero no es software libre. O sea, pasado mañana a la gente de Ultimaker se le puede ocurrir cobrarnos un costo por el uso, y bueno, o lo tendremos que pagar o lo tendremos que dejar usar, ¿no? A ver dónde está. Voy a tratar de abrir el Cura. El Cura es una aplicación que no es tan ágil. Claro, yo tengo una máquina que no es una máquina muy moderna, es una máquina de hace 4 años, pero es una i7 de hace 4 años con 12 MB de RAM, y a pesar de eso, el Cura le cuesta, claro, no es una máquina que tenga tarjeta gráfica, ni mucho menos, pero el Cura no se caracteriza por ser un programa muy ágil. No es tan grave, porque uno en realidad el proceso de slicing lo hace en 2 minutos y después la impresión dura 2 horas. Entonces, bueno, no es tan crítico. Pero bueno, el software de slicing lo que hace es, permite abrir permite abrir un archivo diseñado, abrir un modelo de impresora y configurar cómo va a ser el proceso de impresión. Eso es lo que vamos a ver la clase que viene, donde yo primero tengo que elegir para qué máquina voy a imprimir. Yo puedo tener varias máquinas configuradas, no sé, supongamos para una Ender 3 común, o para, yo elijo la máquina que voy a usar, abro un archivo de impresión, a ver qué archivo hay.
abro un diseño, que es ese que está ahí. Después tengo que elegir parámetros de impresión, altura de capa, paredes, un montón de parámetros, como ver el caso que viene, soporte. Y una vez que estoy convencido, hago lo que es la segmentación. Y ahí en la segmentación se genera el patrón de movimiento de la máquina y se genera un archivo en formato G-code, que es el que yo pasaría a la máquina. Yo puedo acá previsualizar después de que segmenté y ver cómo sería el proceso de impresión. Y acá me puedo dar cuenta si va a haber problemas o no. No hay garantía de que vaya a andar bien, pero acá puedo previsualizar cómo va a ser la primera capa, cómo va a ser las otras capas, puedo ver los soportes, puedo ver y darme una idea de cómo va a ser el proceso de impresión. Y si estoy más o menos de acuerdo en que esto parece que va a andar bien, guardo el archivo, que lo puedo guardar en el disco y después trasladarlo por Wi-Fi, o lo puedo guardar en una tarjetita de memoria, y entonces llevo la tarjetita de memoria e imprimo. O sea, el proceso de impresión para imprimir algo implica instalar el CURA a mi máquina, configurar el CURA a la impresora 3D que yo tengo, y eso lo hago por única vez. Y después, cada vez que tengo que imprimir, abro el CURA, abro el archivo de diseño que quiero imprimir, lo configuro, porque tengo que configurar un montón de parámetros, y de ahí genero el archivo de impresión, lo visualizo en la computadora para chequear que esté más o menos coherente. Si creo que va a estar más o menos como yo quería, lo mando a un archivito y ese archivito lo envío a la impresora y ahí empieza el proceso físico. Ahí la impresora tendré que, antes de imprimir, calentar, enhebrar el filamento, nivelar la cama, largar la impresión, esperar que se pegue la primera capa, mirar que está todo bien. Cuando ya va por capa 2, capa 3 y veo que va todo bien, la puedo dejar sola la impresora. La dejo los 48 minutos que demoraba este archivo, las 2 horas, las 3 horas, de acuerdo al tiempo que necesite. Y cuando termine la impresión, tengo que esperar que se enfríen las cosas y se debería poder retirar de la cama y para recién limpiar y poder imprimir de vuelta otra cosa. La clase que viene vamos a ver el CURA. No es el único software que hay. Está el Slicer, el Prusa Slicer, hay otros, el Repetier, hay otros software que hacen lo mismo, pero el CURA es el más popular y al ser gratuito es el más universal. Los diseños los podemos diseñar nosotros mismos o podemos, que no se pueda diseñar, no se frustre, entre a un sitio que se llama, hay varios, pero el Thingiverse es el más popular. El Thingiverse, así como el acrónimo de universo y cosas, o sea, sería como el universo de las cosas. Ahí pueden descargar de millones de usuarios distintos cuál es el thingiverse.com. Dice que no le gustó, que no sé por qué no me está gustando. Voy a abrir otro. Voy a abrirlo en otro navegador distinto. No sé qué le pasa, no está, ahora con en el Chrome se anduvo. Bueno, entonces en Thingiverse hay millones de cosas subidas por distintas personas. Algunas pueden ser un chico, otras pueden ser una empresa. Ahora, cualquiera yo puedo elegirla. Quiero imprimir, no sé, un objeto cualquiera. Este soporte celular, hago clic, descargo los objetos, download all files, y esos son los archivos que después voy a abrir desde el CURA. La mayoría de los objetos están los archivos STL. Aquí hay de cada archivo una descripción, la cantidad de comentarios de gente que digamos, hizo, y hay millones de cosas. Si yo voy a
elementos que hay acá y me pongo a ver cuál es los más nuevos, a ver las cosas más nuevas que están subidas. Por ejemplo, este elemento que está acá, este elemento que está subido hoy 29 de julio, es el elemento número 5.444.000. O sea, ya hay más de 5 millones de objetos para descargar de Thingiverse. Hay otros lugares, pero el que quiera empezar a hacer algo esta semana, vaya viendo en Thingiverse a ver qué objetos puede encontrar para descargar la clase, y vayan descargando el Cura en sus máquinas. De manera que la clase que viene vamos a trabajar configurando el objeto que quieran imprimir en el Cura para generar el archivo de impresión para la impresora que ustedes tengan y charlar sobre los montones de parámetros, que son más de 300 que tiene el Cura, cuáles son los más significativos y cuáles son los que afectan más la relación tiempo-calidad. Porque queremos una calidad razonable en un tiempo razonable. Acá el costo es el tiempo de impresión. Así que bueno, interactuamos por el grupo de chat durante la semana y nos vemos la semana que viene. Esperemos que traigan el Cura descargado para poder trabajar. Si alguno quiere usar otro software, lo podemos ver, pero tratemos de no hacerlo durante la clase, porque si no se van a marear los que están haciendo sus primeros pasos. La clase que viene vamos a concentrarnos en el Cura. Perfecto, Chao, muchísimas gracias, hasta luego. ustedes, hasta luego.